Bien, hoy día vamos a hacer algo bien interesante porque vamos a retomar lo que es el estudio del libro de los Efesios, de la carta a los Efesios. Entonces, vamos a ver, vamos a tener un avance hoy día del estudio. Quiero dar un saludo grande acá. Hemos preparado algo bueno y espero que sea edificante, porque la idea es que no solamente estudiemos el contenido de la carta para poder crecer en nuestras convicciones, sino también podamos aplicar a nuestra vida, o que deje algo a nosotros. Entonces, voy a partir leyendo lo que va a ser la parte 10. Entonces, estamos en el estudio número 9. Vuelvo a reiterar que la carta a los Efesios tiene 6 capítulos, pero nosotros hemos dividido en distintas partes estos capítulos para que tenga un estudio más profundo. Entonces a leer hoy día lo que nos corresponde. Vamos a leer de Efesios del 2:15 al 22. Y este es un lenguaje bien complicado, ¿ah? Por eso yo quiero aprovechar de ayudarlo a ustedes, bendecir sus vidas y permitir que se pueda entender un poquito mejor lo que vamos a estudiar. Y los textos que a lo mejor ustedes lo han leído muchísimas veces, porque no son textos que uno lee de vez en cuando, sino que muchos de estos textos los ha leído muchas veces, pero no siempre uno los entiende en su magnitud. Yo les digo que, como lo he dicho otras veces, esto no pretende agotar el estudio del libro. O sea, no, que con esto vimos todo, no. Una parte de la que Dios nos dé para hoy día. Y puede que haya otros aspectos que no los tomemos, porque la Biblia está muy enriquecida. Pero pido a Dios que lo que estudiamos hoy día le pueda servir para sus vidas. Entonces, vamos, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Aquí hay una cosa, mientras estoy leyendo, leo un poquito más, quiero que preste mucha atención, porque es algo que yo le he explicado antes y que es reiterativo. Dice, en sí mismo, o sea, sustentado, y usa la palabra en sí, en Jesucristo, en Dios, en sí mismo, en el Espíritu. Eso significa que es sustentado, que está bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el fundamento que es Jesús. Entonces dice, para crear en sí mismo, no es para crear fuera, sino que crea en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, nuevamente, por medio de él, de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, si ustedes se dan cuenta, dice, ¿en quién? O sea, en Cristo, dice, edificado sobre el fundamento y profeta, siendo el principal pie del ángulo Jesucristo mismo. ¿En quién? Dice. Y después el versículo 21, y después el 22 dice, ¿en quién vosotros? O sea, ¿en quién? Sustentado por esa palabra, ustedes la van a encontrar muchas veces en la Biblia, la van a leer muchas veces. Y ahí es donde tiene que usted estar consciente que cuando está hablando de eso se está refiriendo a sustentado en. Entonces veamos un poquito ahora esto de lo que queremos. Espero que estén viendo bien las imágenes. Lo que indica la Biblia con respecto a la visión de Dios, que tiene Dios
diciendo Dios, de los pueblos de la tierra, ha sido un tema de mucha controversia, ya que durante mucho tiempo, para las personas que estaban alejadas de Dios, consideran que la Biblia presenta a un Dios racista y cruel, porque condena con la muerte la idolatría sacrificial de los pueblos paganos y establece la separación, eh, la separación, eh, bueno, y establece la separación y total prohibición de que el pueblo judío se mezclara con todos los otros pueblos. Entonces esto es un problema porque el pecado, para que hagamos una idea, el pecado original o el pecado de vuestro Edén produjo y lo que produjo posteriormente Caín es que esta gente se esparciera por el mundo y se alejara de Dios, aún dentro de los hijos de Eva que estaban más cercanos. Recuérdense que solo Sem fue el que siguió la ruta de una comunión con Dios, pero de los hijos que tuvo Eva, que no fueron los únicos, no fue Caín ni Abel, ni Sem, fueron otros más, de los hijos que tuvo, fueron Adán y Eva, fueron algunos que se apartaron de Dios, se alejaron y empezaron a practicar su propia forma de adoración a los espíritus y a los demonios que tenían. Entonces, esto fue progresando a tal punto que habían personas o pueblos o naciones alejadas de Dios completamente que Dios repudiaba, como ustedes ven esa foto es una foto súper, digamos, suave, pero la realidad es que estos monos que ven ahí, que estos ídolos tenían en los brazos como una especie de brasero, donde habían llamas hirviendo y donde estas personas tiraban a los bebés vivos para ser sacrificados y ser muertos. Entonces esas costumbres eran aborrecibles por Dios, completamente aborrecibles. Entonces estos pueblos fueron considerados que se aborrecían de Dios y más encima generaron filosofía y costumbres para adorar a los demonios. Entonces eso produjo una separación y en esa condición Dios tomó a un pueblo, a un hombre, a Abraham, para generar un pueblo que le sirviera. Bueno, y el propósito de eso era que dieran a conocer a Dios al mundo, pero el pueblo judío no hizo eso. Entonces, eso causó una separación bien grande y una prohibición de que los judíos se mezclaran con estas personas. Pero fue tomado de tal manera por los judíos que al final ellos se sentían como especiales, se sentían como un pueblo, digamos, elegido por Dios, pero como para decir, elegido para separarme de los otros, para no contaminarme con los otros, pero fue elegido no con la intención de que yo me apartara, sino que ellos dieran a conocer el nombre de Dios verdadero al mundo. Pero ellos nunca lo tomaron así, sino que se quedaron con Dios para sí. Y se generó un distanciamiento, una amistad, un desprecio mutuo entre los judíos. Y por lo tanto nosotros que somos gentiles, que no tenemos una comunión con Dios, quedamos aparte, sin esperanza, sin la posibilidad de conocer a Dios. Y ahora Pablo, Pablo es el que abarca esto. Y Pablo dice, vosotros que estáis en otro tiempo alejados. Y eso es lo que queremos estudiar ahora, para que usted pueda entender la bendición que nosotros tenemos, de tener la posibilidad de tener una comunión con Dios, y una comunión amplia. De hecho, fue tal punto que ni siquiera los judíos, con toda su religiosidad y con todo su rito, llegaron a tener una comunión tan profunda como la que Jesucristo nos dio a nosotros, que nosotros tenemos acceso al altar, a Dios de una manera libre, que no necesitamos intermediarios, que no necesitamos sacerdotes. Dice que acercados a Dios confiadamente y Él va a responder. O sea, tenemos la posibilidad de arrodillarnos en oración, de hablarle a Dios y saber que nos escucha, que Él va a oír nuestra oración, aunque Dios siempre ha oído la oración de las personas, pero ahora queda la absoluta confianza de que Cristo abrió el velo del templo para tener acceso. De hecho, Dios escucha. Es interesante porque esto dice que, por ejemplo, caso de personas que no eran sacerdotes, como Ana, la mamá de Samuel, dice que se va a orar para pedirle a Dios que le dé un hijo y Dios la escucha, la oye y le responde. Y ella sale contenta a ese lugar.
O sea, sí había una posibilidad de tener un contacto con Dios en esa época, pero era una cuestión de fe. Y la fe no era la que operaba en las personas. La fe, hermano amado, la fe es súper importante. Fe. Y usted va y ve Hebreo, dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra relación con Dios está determinada por fe, pero esa fe tampoco está sustentada en el aire, porque Dios también nos hace sentir su presencia y nos hace ver que Él está con nosotros. Muchas veces usted en la soledad, muchas veces en la aflicción, usted ora y esa presencia y esa certeza viene a su corazón. Entonces, esta es una relación de fe, nos movemos por fe. Siempre, siempre ha sido por fe. De hecho, cuando Dios habla sobre Abraham, dice que Abraham se movió por fe y que Dios le agradó y que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras, aunque se estableció un rito, no por las obras. Entonces, la fe es el punto fundamental. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿usted tiene fe? No es una cuestión de confianza, usted tiene esa fe en Dios, de creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino que creerle a Dios, creer en su palabra, creer en sus promesas, andar ahí con la palabra de Dios en el corazón. Entonces vamos a tratar un poquito qué es lo que hizo Dios de acercarnos a nosotros cuando estábamos perdidos. Entonces dice, los judíos sentían, dice que los judíos sentían un desprecio por los que llamaban paganos o gentiles como nosotros, por su idolatría. Y estos sentían odio hacia los judíos por su religión, un odio sorprendente. Sentían estas personas que se consideraban paganas, ¿verdad? Y, o sea, no es que ellos se consideran paganos, los judíos los consideran paganos. Entonces sentían un desprecio por estos pueblos paganos, y los pueblos paganos sentían un odio hacia los judíos por su religión, que determinaba toda su forma de vida. O sea, los judíos tenían una religión que determinaba toda su manera de vivir. Acuérdense que los mandamientos, los preceptos, la ley, era de la vida diaria de los judíos, aunque muchas veces no creyeran en ella por fe, sino por cumplir con los preceptos. Nosotros no somos así, hermano. Nosotros no estamos cumpliendo los mandamientos de Dios porque son mandatos que Dios nos dio para cumplir las normas de la iglesia. Nosotros hemos entendido que nuestra relación con Dios es de amor. Nos movemos en amor. Dios nos está llamando a una relación de amor. Y nosotros nos movemos hacia Dios en amor, porque Él nos ama. Entonces, cuando nosotros cumplimos las leyes de Dios, las cumplimos porque Él nos ama, porque Él está con nosotros amándonos. De otra manera, ese cumplimiento de la ley de Dios sería totalmente fructuoso. Entonces, nosotros que tenemos una descendencia gentil, ajeno a la vida de Dios, nos vimos bendecidos con esto que Pablo está explicando. Entonces, en este contexto de enemistad, de incomprensión, de pueblos alejados de Dios, con costumbres aberrantes, muchos de ellos, gente que sacrificaba a seres humanos y más encima a niños, Dios no quería saber nada de esos pueblos. Ahora, para que no le quede en la mente que durante todo el tiempo que el pueblo judío estuvo en Israel, perdón, en Egipto, esperando la salida, uno dice, pues esa pobre gente que estaba en Canaán, donde Dios iba a mandar a los israelitas, no tenían conocimiento de Dios, no tenían nada. Eso no es así, hermano. Para sorpresa suya, durante todo ese tiempo que Israel estuvo en Canaán, en Egipto, antes de salir rumbo a Canaán para tomar la tierra prometida, con Moisés al frente y posteriormente la conquista de Josué, el Señor tenía profetas suyos para dar a conocer su nombre, pero esos pueblos no quisieron escuchar. Y uno de esos profetas, que no era judío, que no era del pueblo israelita, que no era de la ascendencia de Abraham, era Balán.
Usted se acuerda de Balaam, el famoso profeta, que los reyes del lugar le piden maldecir al pueblo israelita y que se parara en una montaña y él no quiso maldecirlo porque Dios se lo prohibió. Y que se hizo muy famoso porque se subió arriba de una mula, de un burro, y este burro o esta mula vio al ángel de Dios y no quiso seguir caminando y Balaam lo empieza a golpear hasta que el Señor, el ángel, desata la boca del burrito ese y empieza a hablarle al profeta. Y ustedes se acuerdan que el profeta le contesta y empieza a hablar con un burro, cosa que es sorprendente. Bueno, ese profeta que se hizo famoso por ese evento era un profeta de Dios que estaba dando a conocer durante todo ese tiempo. Dios le dio capacidad de arrepentimiento a esa gente que no quiso hacerlo. Y no era el único profeta que había, porque Dios tenía personas proclamando su nombre en ese lugar, que conocían de Dios y hablaban de Dios. De hecho, cuando Moisés llega al monte Sinaí, el monte Sinaí ya tenía fama de ser un monte que Dios se manifestaba. Entonces la gente de esos lugares sabían que Dios se manifestaba ahí, pero nunca se quisieron arrepentir. Por eso Dios dice, voy a ver si consumen su obra de pecado y de maldad. Entonces cuando Dios hace que saquen a toda esa gente de ahí, toda esa gente de ahí, y sea muerta toda para reemplazar, uno dice, oh, esto es muy cruel, pero ya había una sentencia, o sea, un momento en que Dios le dio oportunidad a esa gente y no quisieron escuchar. Más aún, para que vean cómo, para que ustedes entiendan que esto se mueve por fe, para que usted entienda que su relación con Dios con fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es ahora y en todo tiempo. No importa que usted sea un hijo de Dios, sea una persona cristiana, haya aceptado a Cristo, pero si usted no se mueve por fe, no agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjense, como persona, se movieron por fe, incluso sin ser del pueblo judío. Y usted tiene a Rahab la ramera, que en un acto de fe decide creer en Dios, recibir a los espías que manda Josué a Jericó, los esconde, los ayuda y, y queda bajo una promesa de Dios, de una promesa maravillosa de Dios, que es que cuando viniera el ataque a Jericó, ellos iban a estar vivos y que tenían que poner una señal para que los soldados reconocieran. Y toda la familia, todos los padres, hermanos y toda la familia de Rahab se salvó porque tuvo fe. Y no solamente eso, Rahab pasó a ser parte de la genealogía de Jesucristo. O sea, su fe no solamente la llevó a ser vencida de esa manera, sino que pasó a ser parte de la genealogía de los reyes que llegaron hasta David. Es impresionante. Por eso digo que la fe es la que nos mueve. Ahora, nosotros, estando lejanos, hemos sido hechos cercanos. Y es lo que usted tiene que comprender, que yo debo comprender, que todos debemos comprender. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que andar por fe y creerle a Dios, creer sus promesas, conocer sus promesas y creerlas, conocer sus preceptos y mandamientos y creerle, saber lo que no le agrada a Dios y lo que le agrada. Pero principalmente dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos un poquito más adelante. Veamos Efesios 2:15. Dice, y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Veamos. Abolir, ¿qué significa? Derogar, dejar sin vigencia una ley, precepto, costumbre. Abolir, se deja sin vigencia. Entonces, el Evangelio de Jesucristo es el nuevo hombre creado por Dios. Jesucristo, cuando hablamos de nuevo hombre, es el nuevo ser. Aquí nosotros no andamos como las personas progresistas que tienen que ser la nueva y el nuevo. Ella y él. No. Cuando estamos usando el idioma español como corresponde. Cuando decimos nuevo hombre, estamos hablando de algo genérico, la nueva creación. Dice Jesucristo con su sufrimiento y muerte abolió en su carne las enemistades, ya antes dichas, o sea, esta separación de gente que se apartó para andar sin Dios y algunos judíos que andaban bajo
religión. Entonces dice Jesucristo con su sufrimiento y muerte abolió en su carne, o sea, dejó sin efecto las enemistades ya antes dichas y la parte de la ley que se expresaba en ordenanza. Cuando Jesús abolió parte de la ley, está hablando, dice ahí claramente, ritos, las ordenanzas. ¿Qué son ordenanzas? Nosotros en Jesucristo tenemos también mandatos que dejó Jesús y ordenanzas. ¿Qué diferencia entre un mandamiento? Un mandamiento tiene que ver con cuestiones que afectan nuestras vidas, en lo andar diario, en cosas que Dios quiere que hagamos y practiquemos, como por ejemplo no matarás, no lo harás, no harás falso testimonio, esos son mandatos. Ordenanzas son cuestiones rituales. Nosotros tenemos como cristianos también ordenanza, la ordenanza de lo que es la cena, de lo que es el bautismo, el lavamiento de pies, esas son ordenanzas, órdenes de Dios a realizar estos ritos recordatorios que nosotros celebramos la cena del Señor, por ejemplo. Pero cuando Jesucristo vino y abolió en su carne, dice la enemistad, y ya antes, y dice que se expresaban en ordenanzas, o sea, los ritos judíos, del lavamiento, de una serie de cosas, de condiciones para ser parte del pueblo de Dios. Ellos tenían una forma de que la gente se hiciera parte del pueblo de Dios, se hiciera judío, y que siempre fue extranjero y advenedizo, aunque se hiciera judío. Entonces, lo que abolió Jesús no fue los mandamientos como eso, como lo que acabo de decir, eh, no matarás, no robarás, sino que las ordenanzas, porque el texto dice así, mire, dice, mire, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no los mandamientos que tienen que ver con lo nuestro, sino con los ritos. Eso, pum, porque los ritos eran separatorios. Los ritos hacían los judíos dijeran, esto nosotros somos un pueblo especial porque practicamos ciertos ritos, como la circuncisión. Y todo eso, pum, lo abolió, lo dejó sin efecto, porque era un punto de separación. Tú, yo soy circunciso, soy judío, tú no eres circunciso, eres un gentil horrible, aborrecible. De hecho, nosotros los cristianos no tenemos la costumbre de circuncidarnos, y eso no nos hace menos parte de Dios. Entonces, todo eso Jesús lo abolió en su carne. Dice que hacían imposible a un no judío acercarse al conocimiento de Dios, más aún a la comunión con Dios. No podía, porque era un incircunciso, una persona que no cumplía con estos ritos. Entonces, Jesucristo aboliendo estos impedimentos crea en sí mismo, por eso dice en sí mismo, o sea, sustentado por Jesucristo. Esa palabra es que todo está sustentado en Jesucristo. Todo lo que leemos dice sustentado en Jesús, un nuevo hombre. Este nuevo hombre no es ni judío ni gentil, sino un hijo de Dios. Usted nunca debe olvidar que su identidad es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y sáquese falsas identidades, como una persona enferma, como una persona ignorante, como un tonto. Su identidad es un hijo de Dios. Entonces, esto que crea Dios, de los dos, o sea, de los dos, de la creación, que un solo nombre en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que Jesús ahora es el que determina, no son ordenanzas, no son ritos, sino que es la fe en Jesucristo la que me hace ser parte del pueblo de Dios. Ahora este pueblo de Dios está determinado por Jesucristo. Y usted, mi querido hermano, mi querida hermana, es parte del pueblo de Dios. Usted es un hijo de Dios, porque nació de nuevo. Veamos. Efesios 2:16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahora, antes era un solo hombre, ahora un solo cuerpo, o sea, una sola familia, matando en ella las amistades. No solamente las abolió, sino que ahora las mató. ¿Qué significa eso? Es que yo no me puedo juntar con este, ni comer, ni sentarme a la mesa con él, porque es un pagano miserable, costumbre aborrecible. Entonces, antes habla de un solo y nuevo hombre, ahora habla de en un solo cuerpo, que es lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, creó un nuevo hombre, una nueva persona en usted, pero también le creó una nueva familia. Esto es muy, muy importante, que es la iglesia de Dios. La cruz donde murió Jesucristo es el lugar donde todos podemos mirar, en donde nos reconciliamos con el Padre para formar la familia de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesucristo. En Jesucristo todos los creyentes somos hermanos
y aunque en otro tiempo y por circunstancias políticas, raciales, nacionales, etcétera, hayan existido enemistades irreconciliables que eran propias de la naturaleza pecaminosa de su hermano, estas mueren en Jesucristo. Eso es espectacular. Y yo lo digo en carne propia eso, hermano, porque de repente a usted en su país le siembran como cierta bronca contra los argentinos, contra los peruanos, y que tú no puedes ver, o contra los gringos, y de repente tú te encuentras con hermanos que son argentinos, hermanos que son peruanos, hermanos que son de un determinado pensamiento político, y te das cuenta que Jesucristo hace que todo eso se venga abajo y que sean tu hermano, porque termina con las enemistades. Por eso estos tiempos tan peligrosos que vivimos en nuestro país, guarde su corazón de crear sentimientos. Usted puede tener una posición visual, política, una visión del mundo, pero usted no puede aborrecer a su hermano, porque en Jesucristo todas esas enemistades cayeron, ya sea de tipo racial, de tipo político, de tipo nacionalista, no tiene sentido, y etcétera. Cualquier cosa, cualquier enemistad, usted se puede acercar a su hermano y usted se va a dar cuenta lo lindo que es cuando uno de repente tiene ciertas distancias con ciertas personas eh, de ciertos países y encuentra hermanos tan llenos de Dios, tan cariñosos, y dice, bueno, esta es mi familia, esta es mi familia, esta es la familia de la fe, realmente aquí yo estoy inserto, que el hermano de allá de cualquier país es su hermano, y dentro de su país, personas que tienen un color diferente, son sus hermanos, ya no tiene sentido nada de eso, que sea hombre, mujer, negro, blanco, amarillo, no tiene sentido. En Cristo Jesús empezamos a ser todo hermano. Entonces dice, en Jesucristo todos los creyentes somos hermanos, y aunque en otro tiempo y por circunstancias políticas, raciales, nacionales, hayan existido enemistades irreconciliables que eran propias de la naturaleza pecaminosa del ser humano, estas mueren con Jesucristo, mueren, están muertas, ya no tiene sentido. Si usted tiene cierta reticencia con algún hermano, eso no tiene sentido. Y veamos más. De hecho, Jesucristo nos liberó de esos sentimientos que comen tu alma, como es el odio. Y dice Efesios 2:7, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, o sea, a los que estaban lejos, que eran los gentiles, y a los que están cerca, que eran los judíos. Anunció la buena nueva porque ambos necesitan de esto. Veamos, mire. Este plan de hacer de judíos y gentiles un único y nuevo hombre es una gran noticia, una muy buena nueva de paz y reconciliación entre los hombres y con Dios. Ni los judíos que estaban cerca de Dios, ni los gentiles que estaban alejados de Dios. O sea, nosotros sabían de esta buena nueva. ¿Cómo los judíos no sabían? Porque los judíos vivían rodeados de ritos y ritos y cosas que practicaban, pero que no tenían nada que ver con lo de Dios. Eran ritos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces, incluso ahora, la gente edifica su vida en estos ritos, en estas cosas que son netamente humanas, que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, no solo vino a ser la realidad, dice, ni los judíos que estaban cerca, ni los gentiles que estaban alejados de Dios, sabían que esta buena nueva. Por eso Jesucristo no solo vino a hacer realidad este propósito de Dios, sino también vino a anunciarlo. Y es importante porque usted puede seguir viviendo en ritos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Definitivamente es Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que nos da el acceso a una comunión directa con el Padre Celestial. Algo maravilloso, a tal punto que en muchas ocasiones el Espíritu Santo nos permite que podamos sentir en todo nuestro ser la presencia bendita de Dios, que antes nadie lo puede sentir. Hay momentos en que usted puede estar de rodillas, o en aflicción, o en un momento y usted ora y viene la presencia de Dios, o en un culto, en un momento de adoración, usted puede percibir esa presencia de Dios en su vida, esa paz, esa administración del Espíritu. Dice que podamos sentir en todo nuestro ser la presencia bendita de Dios, de tal manera que nuestra alma y espíritu entren en una comunión tan fuerte y real con Dios, algo que estando sin Cristo ni siquiera podríamos imaginar. O sea, sin Cristo no hay ni una posibilidad. Entonces lo que hizo Cristo es acercarlo a Dios. Sabemos también que en otro tiempo las únicas personas que tenían acceso a la presencia de Dios eran los sumos sacerdotes
quienes a través de un ritual podían entrar al lugar santísimo. Eran por un ritual. Incluso entraban amarrados de la pierna por si acaso les pasaba algo y morían. O sea, por un ritual. Y dice, por si acaso morían, nadie podía entrar a ese lugar porque estaba la presencia de Dios, tenían que tirarlo con una cuerda para afuera para sacarlo muerto, porque a lo mejor entró y hizo algo indebido que le costó la vida ante la presencia de Dios. Dice, donde se manifestaba la presencia de Dios, a ese lugar santísimo. Pero al contrario de lo que ha hecho Jesucristo con nosotros, ellos no tenían esa comunión personal con Dios. Entraban para cumplir un rito, pero no para una interacción personal con Dios. Entraban para cumplir el rito de sacrificar por el pueblo, pero no tenían esa comunión con Dios. De hecho, el mismo Moisés, que estuvo en el monte Sinaí, en la presencia misma de Dios, hablando con Dios, le llega y le dice, muéstrame, que él quería verlo. Y eso es sorprendente porque, o sea, estuviste ahí en la gloria del monte y no has visto a Dios. Entonces, ¿qué has visto? ¿Verdad? Y es lo mismo que pasa con Felipe. Muéstranos al Padre. Y Jesús dice, tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y aún no me conoces. Porque ha visto a mí, me ha visto al Padre. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que tú puedes estar rodeado de religión y ni una comunión. Por lo tanto, esa presencia bendita de Dios no está en tu vida. No basta con tener una religión, no basta con cumplir rito eclesiástico, no basta con ir a la iglesia, no basta con leer la Biblia. Hay que procurar una relación con Dios. Y esto se hace en una forma sencilla, simple, en una búsqueda de Dios, en un momento de oración, en abrir mi corazón, en andar por fe, como dije, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre debemos procurar esa relación, estar con nuestro oído atento, con nuestros ojos abiertos, para ver y escuchar a Dios que está manifestándose alrededor mío constantemente. Pero cuando mi corazón está en otra parte, yo no veo esa relación, esa comunión se pierde. Es como cuando usted conversa con una persona y usted sabe que esta persona no le está poniendo atención. Están los dos juntos, se están comunicando, pero no hay comunión. Porque la otra persona tiene su mente quizás en qué lado. Pasa eso también con los creyentes. El extranjero que se hacía judío para ser partícipe de una relación con Dios nunca deja de ser un advenedizo, persona que se arrima a una posición sin merecerlo. O sea, no nació judío, era un advenedizo. Pero en Jesucristo eso se termina. Sin importar su origen, todos llegamos a ser conciudadanos de los santos. Y lo que es más importante, miembros de la familia de Dios. Dios siempre que tiene una familia formada por humanos, no porque lo necesite o se sienta solo, sino porque le plació. Y cuando digo humano es porque además hay ángeles, hay querubines, serafines, pero Dios siempre quiso tener una familia formada por seres humanos, nosotros. ¿Verdad? Dice, la Biblia dice, así que no soy extranjero ni advenedizo, porque a pesar de hacerse parte del judío, como ahí hay un rito en la foto de lavamiento que tenían que cumplir la gente fuera de la circuncisión, para hacerse parte de la familia judía. No dice, no, dice, Dios siempre que tiene una familia formada por ser humano, no porque lo necesite o se sienta solo, sino porque le plació. Cuando una persona llega que una persona cree en Jesucristo y se hace discípulo de él, se convierte en un hijo de Dios y miembro de la familia de Dios, que es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Uno de los principales desafíos que tiene cada creyente, cada uno de ustedes, es el aprender a ser miembro de esta familia. Esto no se hace por instinto, sino que debemos aprender a conocer el lugar que tenemos en esta familia y aprender qué es lo que espera de Dios en la forma de relacionarme con los miembros de esta familia. Ah, es que yo soy hermano y esto sea por instinto. No, yo tengo que aprender a ser hermano, aprender a ser parte de esta familia, porque no significa que yo, porque soy así, porque yo me convertí, yo sé cómo relacionarme, porque en esta familia voy a encontrar gente un poquito desagradable, gente más crecida, gente más madura y gente con debilidades. Ah, entonces, que la iglesia es una porquería. No, son personas que tienen lo mismo que tenemos nosotros, su crecimiento o falta de crecimiento. ¿Cómo me relaciono con esta familia? Dice, edificado sobre el fundamento del apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces,
Este texto señala claramente que Dios usa a dos ministros, a dos ministros del misterio de los cinco que estableció Jesucristo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles y los profetas son los que usa para poner el fundamento sobre el cual se edificará la vida de cada discípulo de Jesucristo. Y la piedra fundamental de esta edificación en sí mismo, esta edificación en el mismo Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Debemos recordar que los fundamentos de una casa, o edificio es la base sobre la cual se levanta la edificación y que soportará todo el peso del edificio. El fundamento es Jesucristo y su palabra. Ahí estamos fundamentados nosotros en la palabra de Jesucristo, en la enseñanza de Jesucristo, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ahí tenemos el fundamento. Aquí la palabra edificio se refiere a la iglesia, al cuerpo de Cristo, este cuerpo que está fundamentado en Jesucristo, estando bien coordinado, es decir, que cada parte del edificio, realizando la tarea que asignada, produce un crecimiento al mismo, con el propósito de que todos los hermanos que componen lleguen a ser, tanto individual como colectivamente, un templo santo para el Señor. Entonces recuerden que el templo somos nosotros, el lugar de adoración está dentro de nosotros. Y dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En Jesucristo también sus discípulos son edificados, es decir, crecen para alcanzar el carácter de Jesucristo y constituirnos en morada de Dios sostenida por el Espíritu Santo, lo cual significa que en cada creyente se refleja la obra de Dios para que se haga visible para el propio creyente como para los que le rodean, que Dios vive y obra en su corazón. Y eso tenemos que tenerlo súper claro, bien clarito, que Dios está obrando en nuestro corazón.